Buenas. Bueno, ya nos estamos preparando entonces para el conversatorio. El último del día, los valientes. Recién tuvimos un panel excelente que fue dominado por mujeres, aunque bueno, el ruso como siempre se hizo destacar entre mujeres y ahora me toca ser a mí la única mujer en un panel de varones. ¿Cómo están? A ver si los vamos poniendo en pantalla a Jorge Vilas, a Lucas Giorgetti. A ver, ahí los voy viendo. Y Luciano, creo que está teniendo un problema de conexión, ¿puede ser? Sí, tengo un problema con mi video, pero los escucho bien. Bien, bárbaro. Ahí estamos todos. Perfecto. ¿Cómo Bueno, estás, ¿cómo Guadalupe? bienvenidos? ¿Cómo están viviendo esta semana de gobierno abierto? El evento para nosotros. Bien, bien. Muy bien. Han estado. Antes que nada, claro que lo de atrás no es mi oficina, porque hay gente que después me critica. Lindo penthouse tenés ahí, Jorge, ¿eh? Sí. Pero bueno. Así Bueno, que yo los bueno. voy a No, pero muy bien. atender. Los voy a atender como si estuviéramos en el living de mi casa, literalmente desde la virtualidad. Así que, bueno, como decíamos, este es un espacio distinto a lo que vivimos en el resto del día, así que esto es mucho más relajado, distendido. Es un conversatorio, así que antes que nada los voy a presentar súper breve, nada más como en primer lugar, y ya me estuvieron escuchando, yo soy Guadalupe Aylarca, soy quien tengo a cargo la Dirección General de Innovación Pública y Gobierno Abierto dentro de la municipalidad, así que súper contenta de tenerlos a ustedes, porque año a año, como es el tercer año, tratamos de renovarnos y de ir creciendo en cada paso que damos y siempre las ideas que traen por ahí ustedes, que son especialistas, que vienen estudiando la materia, que conocen más casos de éxitos o de buenas prácticas, a nosotros la verdad que nos, nos, nos enriquece muchísimo y además después se genera algo muy lindo, que es cuando termina toda esta etapa, se acercan otros municipios, otros gobiernos, otros funcionarios, nos preguntan, generamos sinergia, generamos comunidad, y esto hace de que también se puedan tener contacto con otras realidades, donde a veces parece que estamos como siempre mirando para la misma pared, el mismo punto, y con estos espacios lo que buscamos es abrir la cabeza, encontrar nuevas soluciones, pensar de una manera diferente y salir de lo que es la vorágine del día a día, ¿no? Que siempre parece que estamos apagando incendios. Así que bueno, Luciano Bertrán Engelmann, disculpa si pronuncio mal tu No, apellido. correcto. Bueno, él es hoy presidente de la Cámara de Blockchain de Corrientes, jefe de investigación, de innovación y desarrollo en Telco SAPEM. Tenemos a Lucas Giorgetti, que él es ingeniero industrial, especializado en transformación digital del sector público, y hoy está siendo facilitador en ciudades digitales en la red de innovación local. Y Jorge Vilas Díaz Colodrero, que es nuestro coterráneo, aunque no parezca, él es CEO y founder en DIPOTS SA, coordinador y docente de la Diplomatura Gobierno 4.0 de la Universidad Austral, docente de posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho de la UBA. Así que bueno, ahí tenemos nuestra presentación formal. La verdad que perfiles diferentes, diversos, pero que en algún punto están todos conectados y por eso que fueron como los invitados a este panel que es sobre gobernanza digital para una ciudad inteligente. Así que les voy a hacer como la primera pregunta, el que se anima a hablar primero, adelante, pero es teniendo en cuenta la experiencia y la trayectoria de cada uno, ¿cuáles creen que son las herramientas o tecnologías digitales que podrían recomendar para que los gobiernos locales, como la ciudad de Corrientes, puedan implementar para mejorar las formas de gobierno, la entrega de los servicios públicos, y asimismo facilitar las interacciones entre gobierno y ciudadano, ¿no? Que es nuestro fin último también, trabajar para el ciudadano? Bueno, Guadalupe, gracias por la invitación. Un gusto, Jorge y Lu. Como dijo Guadalupe, yo soy ingeniero en sistemas y por ahí voy a organizar un poco, ¿no?, las aplicaciones que debería por ahí implementar un gobierno para ofrecer buenos servicios al ciudadano, ¿no?, que es el fin último.
para mí, bueno, después voy a dar algunos ejemplos. Para mí lo primordial primero es una organización interna, ¿no? Digitalizar, despapelizar, y bueno, y aprovechar para reordenar algunos procesos internos antes de salir al contacto con el ciudadano, ¿no? Es importante que esté organizado adentro primero. También el tema de la cultura interna, ¿no? Motivar a los empleados públicos a que usen las herramientas digitales, a que pierdan el miedo de seguir haciendo las cosas como siempre las hicieron y se den cuenta que todo lo que se implemente es para mejorarle el trabajo, ¿no? Y la relación con el ciudadano. Bueno, una vez que tenés esas cosas, sí podés empezar a salir, empezar a publicar información, después de a poco ir teniendo algunas interacciones reales con el ciudadano, algún trámite online, y bueno, y el fin último sería como a largo plazo tener un gobierno inteligente que sea de una forma predictivo para con el ciudadano y que se anticipe, ¿no? Que no sea el ciudadano siempre el activador de todo, sino que el gobierno vaya en busca de aquella interacción que necesite con cada uno de los ciudadanos. Y bueno, y como ejemplo podemos nombrar la digitalización de expedientes y documentos, los portales de trámites, las certificaciones digitales, los pagos online, algún chatbot para la atención al ciudadano. Y bueno, y también les puedo nombrar algunas aplicaciones de blockchain, ¿no? Tal cual. Ahora te vamos a escuchar con la parte de blockchain. Un poco en línea, un poco lo que mencionaba Luciano, que es interesante el tema de cómo hay que encarar la transformación digital, de, digamos, cómo nos conectamos, cómo interactuamos con el ciudadano. Algo clave en todo esto es que no es un tema tecnológico, sino también es un tema de cambio de paradigma, ¿no? Por ahí están las herramientas y la tecnología disponible, pero es cómo las usamos, y eso tiene mucho que ver también es cómo interactúa hoy el Estado con el ciudadano, ¿no? Y cómo interactúa el Estado con el ciudadano es ir al ciudadano y pedirle datos, pedirle documentos, pedirle... en miles de trámites vemos que le pedimos documentos que el mismo Estado ya tiene, o requisitos que el mismo Estado ya tiene, entonces una de las bases de cómo interactuamos con la ciudadanía es la interoperabilidad, como base fundamental en lo que es la transformación digital, ¿no? Entonces, empezar a interoperar y cambiar el modelo de comunicación que tenemos con el ciudadano es un paradigma que es importante dar el salto, ¿no? Hoy en día nos encontramos, uno va a sacar el carnet de conducir y le piden el libre de deuda. Entonces, y el libre de deuda lo provee otro organismo del Estado, ¿no? Y decimos, no, sí, le voy a disponibilizar el libre de deuda al ciudadano. No se lo disponibilicemos al ciudadano, busquemos la forma de que en lugar de pedírselo, directamente se comunique tránsito con el juzgado de faltas. Entonces, un poco las herramientas tecnológicas están, pero hay que empezar por la base también, que es la conectividad y la interoperabilidad, ¿no? Como herramienta. Y herramientas hay hoy en día, bueno, yo soy muy promotor del principio Once Only en Estonia, que utiliza una herramienta que es XRow, que es un software abierto, libre y declarado bien público por la ONU el año pasado, que es justamente resuelve solo la parte técnica, que es la interoperabilidad, como base, como despliegue para lo que es compartir datos y avanzar en eso. Bueno, disculpa, Lucas, hay una frase que se la rodea a un amigo, que es dejar de usar al ciudadano como cadete, ¿no? Exacto. Pues yo en realidad quiero... Sí, gracias, antes que nada, y muy contento de estar con ustedes. Quisiera dar un poquito de contexto a lo que estamos viviendo. Venimos de no solamente la pandemia, que ha sido una prueba tremenda para la humanidad, y que conllevó, ya veníamos todo lo que fue la revolución 4.0, ya venía existiendo, esto era disruptivo para el mundo, y la pandemia aceleró tremendamente esto, obligando a casi todo el mundo a digitalizarse. Luego de la pandemia tenemos la circunstancia de la guerra. Y la guerra también pone muchísima incertidumbre en el plano en que estamos viviendo cotidianamente. Para eso, además, inclusive en nuestro país tenemos demasiadas incertidumbres económicas, con lo cual todo realmente se subsume en una gran incertidumbre en diferentes aspectos. Hoy, más que nunca, yo diría que gobernar es dar certezas. Entonces, las herramientas que podemos brindar, que ahora voy a nombrar algunas, antes que nada tienen que ser certeza para nuestro pueblo, para la ciudadanía. Y para eso
creo que es importante en esta confusión que las certezas estén basadas, como se vino diciendo, en datos, en evidencias. Herramientas como tableros de comando dinámicos, no solamente después, sino dinámicos que nos permitan hacer la gestión cotidiana y en el mismo momento saber cómo el ciudadano está pasando de tal a tal. La interoperabilidad, como Lucas nombraba, es decir, el hecho de que un ciudadano no tenga que hacer diferentes cosas, sino que por ahí a través de un sistema de turnos que ya ahí pueda pagar y que ya ahí pueda tener todo, ya llegue al trámite, nos va a acelerar, nos va a permitir mejor las cosas. Otra herramienta que después voy a nombrar, sistemas de inteligencia artificial aplicados específicamente a sistemas documentales que permitan rápidamente resolver trámites y generar certeza para la gente. Qué sé yo, hay realmente muchísimas formas, sistemas de blockchain que también permitan al ecosistema nuestro, desde inversiones tipo DAO hasta otro tipo de certezas jurídicas que podemos dar con blockchain. Bueno, me olvidé de nombrar que dentro de las incertidumbres estamos viviendo, acá lo sabe mucho mejor algunos de ustedes, una gran crisis de las criptomonedas. Entonces, todas estas cosas creo que son importantes entender que para nuestro pueblo lo más importante en este momento es dar certezas a través de herramientas que nos permitan a nosotros poder tener la temperatura adecuada de cómo está cada una de las personas y hacerlos participar en las decisiones. Otra herramienta también es la participación ciudadana, por ejemplo, a través de presupuestos participativos. Así que bueno, este es un poquito la introducción que yo quería dar. Claro, totalmente, ¿no? O sea, escuchándolos a cada uno, pareciera que son como más desafíos, al menos de momento, se sigue sintiendo que son como desafíos, porque es real que nos atraviesa, y en los últimos años parece que nos vienen atravesando contextos históricos que realmente eran impensados. Entonces, las administraciones públicas se ven obligadas a tomar acción muy rápidamente, y no hay tantas, o hay muchas experiencias, o a veces no hay tantas experiencias como para hacerlo rápido. Entonces, cuando la administración pública empieza a aprender algo, hay un nuevo contexto que nos cambia. Entonces, esto que nos decían, que lo veíamos en otros paneles, de adelantarnos y no hacer lo que todos están haciendo, sino ir como a algo más de lo que ya se está haciendo. Porque si empezamos a digitalizar, terminamos digitalizando y ya fue la digitalización, ya estamos en inteligencia artificial, y así es como que siempre vamos para atrás, pareciera, o siempre vamos a contrarreloj de cómo avanza el contexto. Entonces, un poco con esto que ustedes contaban, la pregunta sería, ¿cuáles son las condiciones que creen que tiene que contemplar un gobierno local, ya sea municipal o provincial? Yo siempre lo pienso municipal porque ya está comprobado, digamos, de que las personas viven en las ciudades, y las ciudades realmente son la primera línea de batalla en todas estas situaciones que justamente estamos viviendo. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones básicas que debería un gobierno local contemplar para avanzar hacia una ciudad inteligente, también como ciudad inteligente como un paradigma? Y hoy Lucas mencionaba Estonia, y nosotros decimos Corrientes y Estonia, y me viene a hablar de un caso en Europa. Pero para qué estamos pero es posible, o sea, realmente traernos un mensaje de esperanza. De que podemos. Perdón, te doy una respuesta, Guadalupe. El modelo de Estonia, que se está aplicando en varios lugares, en Argentina se está aplicando, de hecho, en la provincia de Neuquén, en Chaco, en Catamarca, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace poco llevó a cabo un piloto con lo que es el XRow, que es este software libre de código abierto. O sea que obviamente nunca vamos a poder llegar a Estonia, donde tiene un 99% de interoperabilidad, porque obviamente hay muchos actores que hay que coordinar, que lograr interoperar, que normalizar, y es un desafío importante, pero es un norte al que tenemos que ir, digamos. O sea, las herramientas están, la tecnología está. Mencionó Jorge el tema de, bueno, blockchain, inteligencia artificial. Estas son las herramientas tecnológicas. El tema es cómo las usamos, qué uso le damos,
Y justamente ahí está el uso inteligente, esto de cómo del cambio de paradigma, de cómo tenemos que trabajar con esas herramientas, ¿no? Siempre como si vamos corriendo atrás de la pelota. Hoy las herramientas que hay de inteligencia artificial, el BOTI que está desarrollado, bueno, detrás de eso hay que darle de comer ese BOTI con datos y con interoperabilidad detrás, porque si no, deja de ser una interfaz que solo contesta algunas preguntas y está limitado, ¿no? Lo mismo la blockchain es fundamental para otorgar integridad a los documentos que se generan, así que súper, pero no estamos lejos, digamos, podemos ir con ese norte, digamos. Gracias, Lucas. Jorge, ahí estás sintiendo. A mí, dentro de este contexto que yo comentaba de cierto caos, también hay algo muy positivo, que es la globalización. Esta globalización que nos ha llevado a la virtualidad permite que hoy Corrientes sea realmente el centro del mundo, si quiere. Porque la competencia es con todos. Ya no es la competencia con otra provincia o lo que sea. Y para esto, para que Corrientes pueda ser, o la ciudad de Corrientes más específicamente, el centro del mundo, aunque parezca simple, el Estado tiene que asegurar algunas condiciones básicas. Primero, una buena plataforma de Internet, que tengamos capacidad de poder tener un buen ancho de banda para poder llegar a cualquier parte del mundo. Cualquier chico de Corrientes, adolescente que esté aprendiendo a programar, puede competir de igual a igual con cualquiera en el mundo. Pero para eso, antes que nada, necesita tener la posibilidad de llegar. Necesita tener la posibilidad de que sea una autopista verdaderamente Internet. Eso yo creo que es fundamental. Y lo otro es darle las herramientas, y para esto sí, por ahí hace falta un plan de capacitación masivo y de promoción por parte del Estado correntino y del Estado municipal, para absorber nuevas herramientas, lenguajes, tecnologías, diferentes tipos de cosas, donde puedan mostrar esto hacia el mundo y competir para poder traer divisas a la provincia, ¿no? Entonces creo que esto es fundamental desde el punto de vista de entender que Estonia no está tan lejos, porque Estonia tampoco era tan gran cosa, es decir, Estonia era un pueblito que en la Unión Soviética era muy, muy pequeño y no tenía muchas cosas. Yo estuve en Estonia, tuve la suerte de estar en Estonia y parece una ciudad medieval, si ustedes la ven. Pero fundamentalmente partieron de ahí. Entonces, hoy Corrientes puede ser también eso. Sí, de hecho lo que mencionaban Lucas y Jorge, la verdad que tecnológicamente el capital humano que hay en Corrientes está al nivel de cualquier potencia mundial. Yo trabajo con programadores, los chicos están manejando la tecnología que se maneja en Google, en, no sé, el Mercado Libre, en todas las empresas más grandes del mundo. O sea, por ese lado no hay una brecha grande. Pero hay que empezar a impulsar desde arriba, sí, las políticas para que sean incorporados en los servicios al ciudadano, ¿no? Y muy importante, bueno, se da en todo el país o en todo el mundo que hay una demanda gigante de recursos, de desarrolladores, de todo lo que tenga que ver con la economía de conocimiento, y hay poca oferta. Entonces, eso es clave también, formar los recursos, ¿no? Por ahí se pueden hacer grandes edificios, dar, no sé, créditos fiscales, lo que sea, pero si no tenés los recursos es difícil. Pero me parece que vamos por el buen camino. Ahora estamos en una etapa media complicada, pero los chicos que vienen de las nuevas generaciones se están metiendo de lleno a este mundo, ¿no? Igual, como me quedó resonando algo que dijo Jorge, que es como la pirámide de Maslow de la transformación digital, ¿no? La conectividad como base. Si no hay conectividad, ahí vamos por mal camino. O sea, que primero que los organismos del municipio tienen que tener conectividad, la ciudadanía tiene que tener conectividad, y a partir de que trabajamos con conectividad, podemos trabajar de igual a igual, digamos, ¿no? O sea, de igual a igual en mismas condiciones, porque ahí está la base de todo, digamos, el tema de la conectividad. Después vendrá compartir datos, ver los procesos estos del cadete, como mencionaba Luciano, que el ciudadano es un cadete. Bueno, revisemos esos procesos, pero que es fundamental la conectividad, sino como base de la pirámide. Bueno, de hecho las empresas grandes para que vengan a invertir a tu ciudad, lo que te piden son recursos de conectividad. El resto bueno, se alquila una oficina,
Esas son las dos Y esto condiciones. también de que con estos cambios también cambia la relación con el trabajo. Ya no es necesario ir a una oficina, porque en realidad una empresa se puede hacer desde el living de una casa y de pronto tenés una planta de 40 empleados que no están viviendo en el mismo lugar. Entonces se genera esto, pero también me parece que el gran desafío, como decía Jorge y también Luciano, es de que así como Corrientes puede ser el centro del mundo, hoy la competitividad en el mercado laboral hace que en realidad ya no estemos compitiendo con una empresa que está en Corrientes por tener, no sé, contratar para el municipio, sino justamente que ya es con una multinacional, con una empresa de otro país. Entonces, como decía Luciano, hay poca oferta para la cantidad de demanda que tenemos de estos nuevos perfiles y talentos que también antes mencionaban, de que van a haber nuevos puestos de trabajo que todavía ni nos imaginamos, pero que no vamos a tener capacidad para responder llegado el momento. Entonces, me gustaría si pueden contar cada uno algún caso de éxito de aplicación de alguna herramienta tecnológica desde su experiencia, ya haya sido en algún contexto local o también puede ser del sector privado, pero abrirles el espacio para que nos cuenten un caso de éxito. Bueno, comienzo yo. Yo ya mencioné un poco, un poco los casos que ha sido de implementación de este modelo con la herramienta de interoperabilidad. Con RIL trabajamos con varios municipios que en realidad no es una herramienta, sino es un cambio de paradigma, esto que habla de los principios, o sea, la brújula para ir hacia un gobierno inteligente, ¿no? En el caso de esto, y es aplicar este famoso principio que está dando vuelta, que es el principio once only, que es el principio de una sola vez, es decir, que el Estado no le puede pedir un dato al ciudadano si el mismo Estado ya tiene ese dato en alguna repartición. Entonces hay que tener como una brújula de ciertos principios, el principio de los procesos proactivos, anticiparnos al ciudadano, a las necesidades del ciudadano, y eso hay muchos casos, o sea, yo he participado y participo de una organización que también implementa este modelo, y en Neuquén está el modelo de Estonia del 2009, ahora en el 2016 se liberó, también estamos trabajando con el gobierno de Catamarca, de Chaco, como mencioné antes, y la base de todo esto, más allá de la tecnología, es el tema de la interoperabilidad y cambiar el modelo de comunicación con el ciudadano, ¿no? Casos de éxito locales hay, como dice Jorge, no estamos tan lejos de Estonia, o sea que es una cuestión de setear un norte y ir para adelante, ¿no? No es más que eso, pero bueno, ahí le doy la palabra ahí a mis compañeros. Sí, por ahí está bueno lo que mencionaste de Estonia, porque a veces no se trata siempre de reinventar la rueda, ¿no? Hay muchos modelos en el mundo que ya fueron exitosos y lo podemos tomar, hacer alguna pequeña adecuación a nuestro contexto y aplicarlos. Y de esa manera acelerar un poco los procesos. No siempre hay que estar armando todo desde cero. Y es la combinación de herramientas, porque no alcanza, por ejemplo, el tema de blockchain, el tema del Xrow, que es un software en particular libre abierto, te garantiza la seguridad en el tema de compartir datos de manera segura, dejando trazabilidad y todo eso después. Herramientas como blockchain se utilizan para dar integridad dentro de los municipios a ciertos documentos que se emiten, o buscar puntos críticos de un proceso de compras de un municipio, hashearlos. O sea, hay un montón de herramientas de inteligencia artificial que se vincula a eso, hay un montón de herramientas que se pueden aplicar, ¿no? Sí, hay dos casos que a mí me gustaría nombrar específicamente de éxito que hemos tenido. Uno es del municipio de Vicente López. Nosotros ahí implementamos un sistema de participación ciudadana, de presupuesto participativo, donde a través de todo un sistema de flow, los ciudadanos con identidad digital, hechas por blockchain justamente, tienen la capacidad de poder primero proponer diferentes tipos digamos, de proyectos, y en eso tienen cierto tiempo para proponerlos, y luego se somete a votación, validados por esta identidad digital, estos proyectos para darle un nivel de prioridad dentro de la aprobación o no. Esto ha sido muy bueno porque ha permitido que todos los ciudadanos
del municipio puedan tener una participación dinámica y se involucren en los proyectos, y hace en el fondo a esa ciudad inteligente que nombraba Guadalupe, ¿no? El otro caso que tenemos es un caso que también he hecho en una empresa privada, pero también lo hemos hecho en organismos públicos, es la aplicación de inteligencia artificial a documentos que llegan o a diferentes tipos de información que llegan. Fundamentalmente documentos jurídicos que llegan por diferentes formas, o por carta de documento, o por redes sociales, o por mails, o por un repositorio, o a través, por ejemplo, de defensa del consumidor. Se los concentra, se los homogeniza, se los clasifica a través de un sistema de inteligencia artificial, de una red neuronal, en, por ejemplo, 12 estamentos que se establecen los parámetros anteriormente, y esos 12 se mandan de forma rápida, con algunos elementos distintivos, como por ejemplo fecha, tiempo en el cual hay que responder, se lo manda a cada uno de los responsables, y se les da a su vez, a través también de un análisis predictivo hecho con inteligencia artificial, una propuesta de respuesta. Entonces, el abogado, el funcionario, lo que hace, ve estas dos cosas y ve claramente a ver si es así o no, ahí viene la parte de supervisión humana, y contesta. Esto nos ha permitido manejar esta invasión de información de una manera bastante adecuada en cuanto al volumen, y poder contestar rápidamente lo que ha pasado o el trámite que quiere realizar el ciudadano. Estos son dos. Ahí un poco la combinación de lo que decíamos, de que a veces la innovación no está en agregar grande tecnología, como este caso de presupuesto participativo, y en el otro extremo decir, bueno, sí, aprovechamos la tecnología y lo usamos para reducir trabajo, hacerlo cada vez más rápido y más inteligente, y por ende ágil, porque también estamos viendo en un contexto en el que todo dura 30 segundos como mucho. O sea, miramos videos, reels, estamos en Instagram, y si dura demasiado y no te atrapó, como que no prestamos atención, parece. Entonces parece que esta inmediatez, hasta de mandamos un WhatsApp y no nos responden, estamos en la ansiedad de que algo pase. O sea, es todo tan dinámico que las dos caras de la misma manera, así que me parecen que muy buenos los casos que aportaron. Pero bueno, como yo soy una apasionada del gobierno abierto, les puse una frase que me gustaría saber su opinión, porque para mí el gobierno abierto es un paradigma de gestión, es una perspectiva de gestión que no es nueva, pero que cuesta mucho implementarlo, porque a veces seguimos trabajando sin querer en silos, cuando deberíamos estar trabajando lo más transversal posible. Entonces, bueno, estos pilares de participación, de innovación, de transparencia, de colaboración, donde muchas veces me encuentro con la situación de que me dicen, bueno, pero colaboración no es lo mismo que participación, y es como que sí, pero no, digamos, no hay participación, tampoco hay colaboración, pero conceptualmente vamos entendiendo cosas distintas. Así que ustedes que vienen trabajando un montón, yo les había dejado la frase que dice que una buena gobernanza política requiere del desarrollo de una inteligencia colectiva. Y quería saber si están a favor, en contra, cuál es su opinión o postura en cuanto a esta afirmación. Fui media tramposa, la verdad, con las preguntas, pero cada uno tiene un perfil distinto, entonces dije, bueno, voy a abrir mi cabeza, voy a escucharlos y aprender también de ustedes. Bueno, yo en lo particular estoy 100% a favor con esa frase. De hecho, voy a aplicar otra frase que aplica, que se la robé, no sé si a mi padre o mi padre se la robó a alguien, que es el tema de que pasa mucho en esto de trabajar en silos y en tema de datos, que usa mi frase, mi padre, que es hay que pasar del ego al eco. Del ego al ecosistema, o sea, de lo ego al eco, porque muchas veces las reparticiones o distintas trabajan por hacer el mejor esfuerzo de cara al ciudadano, dar lo mejor de hacer, y en realidad hay muchas cuestiones que
tienen que ver con distintas reparticiones, involucran a procesos que están vinculados a muchas reparticiones y hay que trabajar en un ecosistema. Hoy no estamos aislados, como decís, no somos islas, no hay, está la isla de los datos abiertos, la isla de las Smart Cities, entonces hay que tratar de pasar del ego al eco, y eso es clave, justamente el eco viene con trabajar en equipo y trabajar ecosistémicamente, ¿no? Y ahí hay muchas metodologías ágiles que se pueden usar. Hoy en Argentina estamos aplicando algunas que es de gobernanza dinámica, que es una metodología ágil horizontal, que justamente busca trabajar a nivel ecosistémico, porque no hay forma que crezcamos si no crecemos entre todos. O sea, estamos todos relacionados, así que no se puede trabajar de manera aislada. No vamos a llegar muy lejos. Esa es mi opinión de la Te frase. voy a robar la frase. Además de la colaboración, voy a decir, vamos a pasar del ego al eco. Sí, Exactamente. yo quiero agregar por ahí una pequeña cosita, que es que el desarrollo de la tecnología en el gobierno debería ser una mejora continua, ¿no? Porque capaz que ahora estamos con departamentos estancos porque en su momento se avanzó con alguna digitalización por organismo y se llegó como al éxito de ese proyecto y ahí se quedó todo, y ahora nos estamos planteando la interoperabilidad, ¿no? Pero entonces eso debería ser todo el tiempo una mejora continua. Totalmente. Sí, yo creo lo mismo. En ese sentido, la frase creo que es muy acertada, Guadalupe, porque quizás la diferencia que hay con Estonia o con otros países es que la cultura llámese, la cultura ciudadana que hay en cada uno de estos pueblos es muy profunda, quizás porque han pasado por guerras o porque han pasado por circunstancias difíciles y tienen un protagonismo sustancial. Entonces, para poder tener una gobernanza inteligente hace falta que el pueblo, que la sociedad se involucre dentro de esto. Porque si no, los cambios, puede llegar una persona a hacer algo, qué sé yo, pero si no se baja y si no se está fundamentalmente en sus bases, tarde o temprano va a fracasar. Creo que algo decía Lucas antes del cambio cultural. No solamente el cambio cultural tiene que llegar a aquellos, a los funcionarios que están dentro del proceso, sino tiene que llegar fundamentalmente a toda la sociedad en su conjunto y ser conscientes que en la gobernanza son tan responsables como los funcionarios. Para mí es uno de los desafíos más importantes, entender en la Argentina de que ya la forma de gobierno no es una forma de gobierno vertical, sino casi horizontal. Sí, y qué importante en ese sentido poder brindar información, rendir cuentas, ser oportuno, que esa información también sea completa para lograr esta participación, porque después pasa lo de la certeza, la ciudadanía quiere certeza, como hoy mencionabas vos, Jorge, y no siempre se le puede brindar, pero justamente la falta de credibilidad y confianza que hay hacia los estados y hacia los gobiernos hace que la gente no participe. Entonces estamos como en este gran desafío de lograr que más personas se involucren, que participen, que sean parte en la toma de decisiones, además de que el Estado tiene que brindar esos espacios, ¿no? Por supuesto que es nuestro rol involucrar al ciudadano, pero después también muchas veces nos pasa de que organizamos grandes cosas y no viene nadie. Entonces, coincido plenamente con esto de que el cambio cultural no es solamente de arriba, sino también es hacia abajo, porque está claro de que cambió, que ya la política tradicional no existe más. O sea, hoy hasta la política pasa prácticamente por Twitter, como dicen algunos, así que muy buenos sus aportes. Y ahora sí, quería empezar con Jorge y hacerte una pregunta de algo que vos también mencionaste, que era sobre la inteligencia artificial, este caso de éxito, y nos comentaste, bueno, todos los beneficios, los usos de hacer todo más ágil, más rápido, de procesar una cantidad de información que el humano tardaría muchísimo más tiempo. Pero ¿qué nos podrías decir de los problemas éticos que trae el sesgo a veces de la inteligencia artificial? ¿Y cuáles son los principales puntos a los que los gobiernos tenemos que prestar atención al incorporar este tipo de tecnología? Sé que vos siempre nos hablaste, fuiste mi profesora en la diplomatura,
Me pareció sumamente interesante porque a veces en el sector privado queda clarísimo por ahí, por los intereses que puede llegar a tener, el sesgo por el Estado no puede estar. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías brindar en este aspecto? Sí, la realidad es que cuando uno implementa sistemas de inteligencia artificial y los entrena, porque no son otra cosa que sistemas computacionales entrenados, este entrenamiento muchas veces se realiza con la información que se tiene. Y si esa información ya tiene un sesgo, replica exactamente o en mucho más ese sesgo. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, de una manera simple, ese sesgo cuando en Instagram no ven gente que, por ejemplo, para decirlo así, los kirchneristas no ven gente no kirchneristas y los del PRO no ven gente no del PRO. Es decir, lamentablemente el algoritmo es como que nos va sesgando justamente y nos va haciendo cada vez más chicos. Bueno, este sesgo también se repite en otros aspectos, sesgos de género, como los casos que hubo en Amazon, donde se entrenó para la búsqueda de personal a la computadora y con los datos como los datos eran de varones, la computadora desechaba a las mujeres, sesgos de género en reconocimiento facial o racial, porque el entrenamiento por ahí fue hecho con personas de raza blanca y no con otro tipo de personas. Todo este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, pero ese cuidado hay que tenerlo desde el momento mismo en el cual se hace el entrenamiento o en el cual se diseña el algoritmo, porque si no ya llegamos tarde. Es decir, es importante de parte del Estado, sin matar a la herramienta, sin matar a la tecnología, que puede ser tremendamente beneficiosa, establecer ciertos límites éticos o parámetros éticos en cuanto a todo el proceso de vida del dato y del algoritmo y de la inteligencia artificial. Es decir, tanto en su diseño, el ingeniero de datos tiene que tener en cuenta esto, el que está entrenando tiene que tener una capacidad de poder ver un ámbito diverso para poder entrenar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En MIT, hace un tiempito, ahora ya es bastante común en otras partes, se realizan sistemas de inteligencia artificial para descubrir posibles cánceres de mama. Bueno, el sistema de inteligencia artificial del MIT, que está entrenado con 60.000 imágenes de diferentes tipos de personas, no puede ser el mismo que el nuestro, porque la proporcionalidad que ellos tienen, por ejemplo, de personas afroamericanas que tendrán seguramente un tipo de patología especial, no la tenemos nosotros. No podríamos importar directamente esa inteligencia artificial acá. Entonces, ese tipo de cuidados hay que tenerlos y el Estado tiene que tener ese tipo de casos. Pero, vuelvo a repetir, no hay que matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, hay que regular, pero no hay que regular demasiado que implique de que no se pueda desarrollar nada. Y el otro cuidado que sí creo que debe tener muchísimo el Estado es la utilización de estos datos. Ustedes todos lo han visto en el caso de Cambridge Analytica, cómo a través de Facebook y los datos de Facebook, y cómo haciendo un perfilamiento de la persona, pudieron de alguna manera dirigir y tener una incidencia sustancial en dos votaciones importantísimas. Una fueron en el caso de Brexit y el otro fue el caso de la votación americana de Trump. Entonces, ese tipo de casos tienen que estar muy, muy observados para que la utilización por parte en este caso, de empresas privadas, no tenga una repercusión sobre las democracias, que ya bastante están, con toda esta incertidumbre, están atacadas y pueden ser muchísimo más atacadas si tienen algún tipo de manipulación a través de estas herramientas. Claro, totalmente. Es cierto lo de no matar a la tecnología porque a veces mal aplicada, como nos decía, queremos copiar un modelo y no nos sale y al final nos frustramos y decimos esto es una porquería, no sirve para nada o bueno, no somos Estonia y volvemos a compararnos.
y en realidad es todo lo contrario, la tecnología tiene esa bonanza de que se puede como adaptar y adecuar para cada caso, y todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es aprender de esas buenas prácticas, pero customizando, como se dice, a cada caso de aplicación. Y esto me da un poco de pie para hacerte a vos una pregunta, Luciano, que justamente antes también hablábamos de la colaboración y de la relación entre el Estado y la sociedad, y vos hoy como presidente de la Cámara de Blockchain, quería consultarte si crees que de alguna manera con esta tecnología o con blockchain se puede afianzar y mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos, o la relación de gobierno con la sociedad. Sí, mirá, creo firmemente en eso, pero antes me gustaría contarte brevemente o contarles a los que están escuchando qué es blockchain, y les voy a dar un ejemplo donde se puede afianzar notablemente la relación del gobierno y los ciudadanos, más allá de los ejemplos que ya estuvimos hablando, ¿no? Bueno, blockchain es antes que nada una tecnología revolucionaria, claro, donde la clave es la seguridad y la confianza. A partir de ahí sale todas las aplicaciones. Esta tecnología aparece como tal con Bitcoin, pero rápidamente se dieron cuenta que podría ser usado en muchos otros procesos, ¿no? Bueno, es tan segura que se pudo crear dinero y mantener un sistema monetario autónomo y autorregulado. La clave de este sistema es la descentralización. O sea, en lugar de tener toda la información puertas para adentro de una organización, esta información está copiada, validada y distribuida por todo el mundo o todo el universo que abarque ese blockchain, ¿no? Entonces es imposible manipular los datos, porque si todos tenemos la copia, exactamente la misma copia, si alguien modifica un registro, todos le vamos a decir, mirá, o sea, ese registro está inválido, todos nos vamos a dar cuenta, o sea, es imposible. Es una explicación muy sencilla, pero esa es la idea, ¿no? Más allá de los ejemplos que ya estuvimos charlando, que sí te da integridad de datos, la participación ciudadana que también se habló con gobernanza, que es muy interesante. Hay un tema que ya se está instalando en Argentina, que es la identidad autosoberana, ¿no? Esto se está, hace poco la Reta dijo que, bueno, que iban a aceptar criptomonedas, pero también en ese white paper se habla de identidad autosoberana, que básicamente propone al ciudadano como dueño de sus certificados, ¿no? Y es el ciudadano el encargado de presentar estas credenciales a quien corresponda. Por ahí no digo que se contradiga un poco, pero es otra propuesta distinta a la que mencionamos hoy, de que entre los entes del Estado se comuniquen, ¿no? Para mí pueden ser complementarias. Bueno, básicamente, muy sencillamente, son las instituciones las que generan estos certificados, pero luego las transfieren al usuario para su uso y para su presentación a quien lo requiera. Podemos pensar así una comparación con un NFT, estos que están muy de moda, ¿no? Entonces, en vez de ser un dibujo de un mono, tu NFT va a ser tu partida de nacimiento, tu DNI, tu acta de matrimonio, cualquier tipo de certificado que emita el gobierno. Entonces, te lo van a transferir a vos y vos vas a ser el dueño de tus certificados. Después, vos vas a ir usándolo a medida que lo necesitas. Una de las grandes ventajas de esto es que vos vas a compartir solo aquellos certificados y datos que necesites estrictamente para lo que querés hacer. Por ejemplo, una persona enferma que requiere retirar medicamentos puede presentar, por ejemplo, esto ya es tecnológico, pero con un QR, las credenciales que acrediten que necesita esa medicación, y sin exponer otro dato, como puede ser su dirección, sexo, quién es su médico, que no sea necesario para esa operación, ¿no? Eso sí pasaría, o pasa actualmente, que vos tenés que presentar tu DNI, las recetas, qué sé yo, un montón de datos que la persona que te entrega el medicamento no tiene por qué ver ni por qué saber. Y son datos sensibles realmente. Entonces, esa es un poco la idea detrás de la identidad autosoberana.
¿Esto qué va a permitir? Bueno, como ya dije hoy, dejar de usar al ciudadano como cadete, ¿no? Porque se pueden integrar las diferentes áreas y niveles del gobierno, poner al ciudadano en el centro, proteger los datos del ciudadano, impidiendo su manipulación y la revelación de datos sensibles, devolver legitimidad al gobierno, ¿no? Porque a través de blockchain se va a tener la transparencia de los datos y también se puede hacer públicos aquellos datos que no sean datos sensibles de un ciudadano, ¿no? Lo que es importante es que se potencia una sensación de confianza del ciudadano. Más allá de la seguridad técnica de blockchain, el ciudadano empieza a percibir que tiene más confianza hacia su gobierno, ¿no? Bueno, también va a impulsar el desarrollo económico porque a través de uso de estos certificados, que primero pueden ser para cosas meramente estatales, pero después se puede impulsar nuevos negocios digitales que hagan uso de estos certificados. Por ejemplo, cuando te llega un delivery, quizá vos presentás el certificado de que realmente es tu domicilio o sos vos la persona que hizo el pedido. Y bueno, y algo que lo dejé por último, pero no es menos importante, es lo que decíamos hoy, no correr detrás, ¿no? Hay que tratar de estar alineado en visión y conocimiento a las tendencias globales, porque esto también el día de mañana nos va a permitir integrarnos, qué sé yo, yo sé que desde el gobierno el tema de la firma digital ya están haciendo convenios para que sea una firma que también se pueda usar en Brasil y en Chile, y todas estas integraciones a nivel global también nos van a dar muchas ventajas. Claro, o sea, acá aparece el claro ejemplo nuevamente de la colaboración de todos estos beneficios que van a traer, y nuevamente cómo se empiezan las fronteras a ser cada vez más difusas, porque en este avance después los límites fronterizos van a dejar de importar, digamos, no de existir, pero al menos con esta gran movilidad. Y bueno, y en este sentido también me permite conectar con Lucas, porque vos desde tu lugar acompañás a muchos municipios a través de tu participación en la red de innovación local, en estos avances por ahí de lo que es la gobernanza digital. Y otro tema que sale recurrentemente es el gobierno de los datos. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede con este gobierno de datos favorecer a que las ciudades sean sostenibles y se ajusten a las demandas ciudadanas? Sé que trabajás dentro de la red de innovación local, para los que no saben, se trabajan con municipios de todo el país, y también ahora están en otros países como Uruguay, Paraguay, no sé si Perú también, donde parece que también los problemas son recurrentes, y esta colaboración donde de pronto una buena práctica de un país sirve para otra localidad en otro país, y aprovechamos la tecnología y trabajamos colaborativamente. Así que, Lucas, te doy la palabra. Correcto. En RIL trabajamos con muchos municipios que justamente hay variedad de madurez tecnológica, por así decirlo. En muchos lugares no tienen el área de datos, empiezan a entender la importancia que tienen que ver los datos en toda la interacción con el ciudadano. Y lo importante que no es solo, yo le llamo gobernanza de los datos, el tema de la gobernanza de los datos, sino cómo empezás a articular esa gobernanza de datos con los procesos asociados, con los servicios asociados. O sea, es importante y es clave el tema de la gobernanza de datos para cumplir con las demandas ciudadanas. Ya al momento de tomar políticas públicas, lo mencionó el primer expositor, ¿cómo se llamaba? Álvaro, que mencionó justamente que los datos son el petróleo del futuro, o ya son, o sea, eso era una frase vieja, y justamente para el Estado los datos son claves para poder accionar frente al ciudadano proactivamente, sensiblemente, poder entender sus necesidades y anticiparse a las necesidades del ciudadano, ¿no? El tema de los datos es clave en la transformación digital, pero no solo en los datos, sino combinar esos datos con los procesos, con los servicios asociados, ¿no? Y ahí viene también el tema de datos abiertos hacia la ciudadanía. No se trata de datos abiertos, sino también lo mencionaron en las exposiciones anteriores, de datos con propósito, que ahí viene el tema de los datos contextuales.
Es decir, por ejemplo, yo me estoy yendo a vivir a un barrio, a tal dirección. Bueno, me interesaría con un dato privado y un dato público poder cruzar esa información y me dicen las escuelas que hay, si hay hospitales, o si voy a abrir un comercio, por ejemplo, voy a abrir una heladería yo soy de Neuquén, voy a abrir una heladería en Plotier. Bueno, esos datos, como a mí como emprendedor, me sirven que vengan esos datos abiertos cuando yo tengo un interés, o sea, son datos contextuales, ¿no? Es importante el tema, es clave el tema de los datos y trabajarlo de esa manera, ¿no? Que no sean simples datos abiertos, como mencionaba, de dataset publicados, sino que tengan un fin y un propósito. En Estonia se trabaja mucho con eso, con datos contextuales, que se atan al ciudadano en función de un dato privado, una ubicación, puede ser un dato sensible de la persona, pero así le fluyen los datos que le pueden llegar a interesar, ¿no? Pero es clave la gobernanza de datos, y no quería dejar de mencionar, me salté el tema, pero Luciano mencionó el tema de la identidad autosoberana. Como mencionaste, Luciano, es totalmente complementario el tema ahí de los datos, porque justamente ahí los datos los maneja el ciudadano, pero es imposible lograr la interoperabilidad al 99%, al 100% del Estado, entonces muchas veces el ciudadano tiene que llevar esos datos consigo mismo, ¿no? Y ahí viene la identidad autosoberana o la identidad con blockchain, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, pero es clave la gobernanza de datos para la transformación digital. Y a eso ni hablar después las brechas y el grupo de gente que tal vez puede quedar un poco afuera todavía. O sea, lamentablemente el territorio nacional argentino tiene muchísimas desigualdades, entonces, bueno, el Estado tiene que dar respuesta para todos. Está muy bueno que se avance, por supuesto, pero lamentablemente hay en algunas cuestiones donde se sigue haciendo de manera tradicional o manual, porque tenemos que estar para todos los ciudadanos, tanto los que están más avanzados tecnológicamente como las personas que todavía no están maduros, como decía Lucas. Y ahí se trata igual de no solo justamente a los ciudadanos que están, digamos, no tienen acceso a la tecnología y muchas veces no tienen esto. No se trata solo de digitalizar trámites o eso, sino hacerlos invisibles los trámites. Justamente la gente que está en el campo, que tiene que ir a tramitar un beneficio con un montón de requisitos, bueno, que no tenga que ir a tramitar un beneficio, que el beneficio ya por las condiciones de los datos que yo tengo a esa persona, se le asignan automáticamente. Y ahí no es una cuestión de tecnología, porque esa persona no necesita tener un celular porque el trámite ya no lo tiene que hacer. O sea, el indicador mucho que se usa en muchos países es tantos trámites digitalizados. No, el indicador que deberíamos usar es cuántos trámites eliminamos, pero no es que eliminamos el trámite hacia el Estado. La burocracia es necesaria y tiene que seguir existiendo porque la burocracia es el control. El tema es cómo trabajamos esa burocracia, molestando al ciudadano o no molestándolo e invisibilizando ese trámite. Entonces, y ahí tienen que ver mucho como base todo esto, los datos, la conectividad, como de primera base hacia los organismos del Estado, ¿no? Como base, porque si no vamos a seguir molestando al ciudadano con papeles porque la repartición del tribunal de falta no tiene conectividad, o alguna represión no tiene conectividad, o sea, desde el vamos, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente. Exacto. Bueno, Jorge, ¿querías agregar algo? No, me parece muy bien lo que está diciendo. Bueno, la verdad es que es súper interesante para mí. Cada cosa que dicen abre un sinfín de preguntas más que podríamos estar horas debatiendo, porque es lo nuevo, pero también está siendo el presente, y para cuando nos demos cuenta ya cambiamos de tema, pasamos a tecnología, como decimos, todo súper rápido y dinámico. Pero me gustaría que puedan resumir o hacer una idea de cierre sobre cuál es para ustedes el futuro de la ciudad. Hacer una ciudad que la verdad es que no hay tampoco una edición cortita antes de cerrar sobre cuál es para ustedes el futuro de las ciudades. Jorge, ¿te animás a ser el primer valiente? Bueno, parte algo dije. Yo creo que es importante entender, conceptualizar a las ciudades como ciudades-estados, es decir, ya no más ciudades que son satélites de una nación, sino que realmente las ciudades cada vez van a estar más empoderadas y se tienen que relacionar con otras ciudades. De hecho, hay
este esquema de ciudades mellizas o ciudades gemelas para ayudarse. Creo que tienen que abrirse al mundo. Es muy importante el tema de la conectividad. Es muy importante, aunque parezca algo básico, pero necesitamos esa conectividad a nivel de cada ciudad, de cada pueblo, porque en vez quizás de muchas veces, no digo que una cosa vaya en contra de la otra, ¿no? Pero ponemos mucho sustento en kilómetros y kilómetros de infraestructura en caminos, que es muy importante para sacar nuestras cosechas, nuestros productos, pero hay todo un mundo de servicios que podría salir muy rápidamente y con muchísimo valor agregado hacia todo el mundo. Por otro lado, creo que las ciudades tienen que ser inteligentes en cuanto a todo el aspecto educativo de convivencia, ¿no? Es decir, esto muchas veces se deja de lado, se cree que solamente es un tema tecnológico, pero todo el tema ecológico tiene que estar muy presente en las ciudades. Tiene que ser el lugar donde realmente disfrutamos vivir. De hecho, algo ha pasado, yo no sé si en Corrientes porque no he estado, pero luego de la pandemia la gente disfruta mucho más de salir. Los cafecitos están de otra manera, es decir, la gente ha aprendido a tener una calidad de vida mucho mejor. Por ejemplo, en Estados Unidos mucha gente no ha vuelto a trabajar como trabajaba antes, por un tema de calidad de vida. Esto es otro tema que también es un desafío para todos, el trabajo remoto. El trabajo remoto ha venido para quedarse, es un tema que hay que tenerlo bien en cuenta, hay que abrirse mentalmente a las nuevas formas de trabajo, no hay que, yo creo que en ese sentido hay que tener mucho, es decir, el esquema de relación laboral que existía antes era un esquema pensado fundamentalmente para el ambiente industrial, donde había una gran desproporción entre el empresario y el trabajador. Hoy en día no existe eso, por lo menos en el ambiente tecnológico, y hay que repensarlo para poder darle más poder a cada una de las personas. Bueno, esto es más o menos alguna de las cosas. Totalmente. Y hoy incluso pasa donde también en esto de repensarnos los modelos de trabajo no escapa a la administración pública, donde si bien hay tareas que son inherentes a la actividad municipal, hay otras actividades donde se puede dar este beneficio de hacer trabajo híbrido o incluso en algunos casos remotos, sin dudas. Luciano, sí, quería agregar algo. Me parece que así como dice Jorge, después de la pandemia también los ciudadanos en general se dieron cuenta de que la tecnología le trae, o sea, trae muchos beneficios que son palpables realmente. A mí me pasaba algo que cuando yo me fui a estudiar ingeniería en sistemas, como que nadie entendía a qué me iba a dedicar yo después, ¿no? Me costaba explicar. Y la verdad que hoy en día, ya soy ingeniero de sistemas, mirá qué bueno, ¿por qué no hacen un sistema para esto, para esto? Como que la gente se capacitó muchísimo en tecnología, ¿no? Y hubieron adelantos que iban a suceder en 10 años que sucedieron en cuestión de meses. Entonces esas son una de las cosas buenas que dejó la pandemia para mí. Y en el futuro veo por ahí tomando un poco de lo que dijo cada uno, veo una democracia ampliada, ¿no? Con el tema de la participación ciudadana, donde me parece que se va a poner a consideración de mucho más personas, algunas cuestiones que hoy por hoy se resuelven entre unas pocas y a puertas cerradas. La verdad que hacer un referéndum con tecnología blockchain, por ejemplo, con gobernanza digital, no cuesta nada, los resultados son instantáneos. Entonces, por ese lado veo una forma de administrar también los recursos del Estado mucho más democrática. totalmente. Bueno, sin ir más lejos, histórico, ayer, Censo Nacional Digital, que nos permite incluso a posteriori terminar este censo con datos inmediatos. Acortamos el tiempo de carga y demás cuestiones hasta saber cuántos somos verdaderamente en cada región. Lucas, tu reflexión. Un poco en línea con lo que comentaban, creo
que tenemos que, o sea, las ciudades tienen que apuntar a trabajar ecosistémicamente, como vengo mencionando, y creo que lo mejor que le podemos regalar, o sea, desde el Estado, trabajando de manera ecosistémica, que es algo que no tiene precio, es devolverle el tiempo a los ciudadanos. Es un regalo que muchas veces nadie lo ve, pero son las horas y horas que el ciudadano pierde o tiene que invertir para invertir entre comillas, porque es un gasto, y creo que no hay mejor cosa que regalarle el tiempo, devolverle el tiempo al ciudadano, ¿no? Decir, este es el regalo, y un poco la frase que usan mucho en Estonia es, la mejor experiencia del ciudadano es cuando el estonio no tiene que hacer nada. Entonces, cuando el estonio no tiene que hacer un trámite, es un tiempo que le estamos devolviendo, y sabemos que el tiempo es algo que no se recupera, así que qué mejor que apuntemos a ciudades que permitan lo que dice Jorge de disfrutar más de estar en un café y tener el tiempo para eso, ¿no? Y el tiempo pasa mucho porque hoy nos las pasamos haciendo trámites, burocracia que está mal, digamos, resuelta. Hay que buscar eso, devolver el tiempo al ciudadano y buscar ciudades que vayan por eso, y al mismo tiempo, obviamente, que resuelvan temas de impacto en los ODS, que creo que van muy alineados con el tema de la interoperabilidad y la transformación digital, ¿no? Que ya estamos trabajando, creo que todos los municipios están trabajando en eso, de quitar los papeles y ir por ese lado, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Lucas, Jorge, Luciano. La verdad que todo este enfoque que le estamos intentando dar va a tener continuidad el día de mañana, por la mañana, donde Lucía Veloque nos va a estar dando una charla magistral sobre ciudades inteligentes. Después vamos a tener un panel sobre desafíos para ciudades sostenibles y un último conversatorio donde vamos a estar hablando sobre la colaboración para el desarrollo del conocimiento. Entonces pensaba esto, además de invitarlos, digo, ¿no? ¿Cómo sigue esta conversación donde todo está relacionado con todo? Porque hablamos un montón de la economía del conocimiento. Recién Lucas decía los ODS y las sociedades sostenibles, y Jorge también diciéndonos, bueno, ahora queremos transitar y vivir mejor en nuestra ciudad, entonces se valora mucho más el espacio público y el uso inteligente, ¿no? de la arquitectura, el urbanismo, de cómo están pensadas las ciudades. Nos quedó corto el tiempo, pero los invito mañana, si quieren se suman y seguimos hablando de estos temas, y si no, para nosotros siempre es un gusto tenerlos. De verdad, muchísimas gracias por haberse hecho el tiempo para animarse, no todos estamos tan habituados a estar en la pantalla, y bueno, realmente los comentarios que les han dejado en YouTube, en cada una de las exposiciones, hay gente que siguió reflexionando con ustedes en los mensajitos del chat, así que después le vamos a estar compartiendo a todos ustedes. Así que, ¿algo más que quieran agregar, decir? Gracias por la invitación. Sí, igualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe, a todo el equipo. La verdad que ha sido un placer. Ustedes, mi panel de varones, como los llamé al principio, les deseo que tengan muy buena tarde. Los esperamos mañana a la mañana con el siguiente bloque sobre ciudades inteligentes. Y bueno, y a los que están por YouTube, no se olviden de completar la encuesta de satisfacción, que no es más que dar su opinión sobre qué les parecen este tipo de jornadas, proponer nuevos temas para futuros encuentros que podamos desarrollar, y a los que quieren el certificado, por supuesto, dejan su asistencia por ahí, que le vamos a estar mandando todo por correo electrónico. Así que bueno, que tengan todos muy buenas noches y los esperamos mañana. Adiós. Bueno, igualmente, Muchas gracias. muchas gracias. Chao, chao.